a través de procesos mentales y de estímulos externos e internos que nos afectan. Es decir, uno debe estar consciente para ser capaz de vivenciar el mundo, ¿cierto? La conciencia informa al individuo, al hombre, de lo que ocurre en el mundo externo, como ya hemos dicho, en el mundo interno y lo que ocurre en el mundo psíquico. Áreas cerebrales que están implicadas en la respuesta de la conciencia. La corteza cerebral, el tronco, mesencéfalo, sistema activador reticular ascendente. Las funciones corticales, en las funciones corticales, tenemos la capacidad para orientarnos, para la atención, la concentración, la memoria y el lenguaje. También se requiere para mantener la vigilia, que es un componente de la conciencia, que no haya alteración a nivel del sistema activador reticular ascendente. Esta diapositiva hace recuerdo lo que ya hemos mencionado acerca de las funciones que encontramos o que se verían afectadas si hubiese una lesión, digamos en un accidente de tránsito a este nivel. Atención, orientación, abstracción, memoria, cálculo, lenguaje. Otra vez, repite esta diapositiva que necesitamos del sistema activador reticular ascendente para mantener el estado vigil, o la vigilia. Es un componente importante de la conciencia. ¿Cómo valoramos el estado de conciencia? A través de la observación, de la conversación, que serían las preguntas directas, cerradas, dirigidas. Observamos su estado de alerta. Al ingresar a una habitación, el paciente se encuentra en su cama de hospital, y cuando nosotros ingresamos vemos si el sujeto espontáneamente mira hacia nosotros, ¿no? A eso se refiere la observación. Cuando hacemos preguntas dirigidas para valorar la atención, para valorar la orientación, la concentración y la memoria, podemos hacer las siguientes preguntas. Debemos en la atención tomar en cuenta que si estas preguntas que nosotros vayamos a hacer
digamos, hacia la orientación, cuál es su nombre, si él contesta ante un tono de voz normal o tenemos que hablar más fuerte, si tenemos que repetir la pregunta. También hemos avanzado, así que igual esto es solo un repaso, ¿no? Hemos hablado de orientación autopsíquica y orientación alopsíquica. En la orientación autopsíquica, los datos de él mismo y la orientación, todos los datos que podamos recabar. Y la orientación alopsíquica acerca del tiempo y el espacio, ¿no? Estos son ejemplos de y recordatorios de lo que ya hemos avanzado. ¿Dónde estamos? ¿En qué ciudad estamos? ¿Dónde nos encontramos? Para tener una idea más exacta, si nosotros no es necesario que lo hagamos, pero para que ustedes tengan una idea de si la concentración está logrando mantener el sujeto o tiene alguna dificultad, podemos pedirle que diga, por ejemplo, el abecedario empezando de la Z hacia atrás. Para valorar su memoria, generalmente para valorar la memoria reciente, lo último que ha ocurrido en su vida, podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué desayunó ayer o hoy? Bueno, esta parte ya la deben conocer, han de haber avanzado en neurología. Bien, para valorar el estado de conciencia, tenemos que utilizar la estimulación. Cuando ya hemos notado, ¿no?, en un paciente que hay un grado de alteración de la conciencia, no le vamos a hacer este tipo de estímulos, un paciente que estamos notando que su conciencia está clara, lúcida, vigil, que son los grados normales de la conciencia, ¿no? Entonces, cuando ya hemos notado que hay una alteración en la conciencia, tenemos que proceder. Por ejemplo, a los estímulos dolorosos. También debemos tener en cuenta los signos vitales del paciente y los reflejos. Todo esto lo hemos avanzado, lo van a recordar en, por ejemplo, en la escala de Glasgow. Es lo que hacemos cuando ya un sujeto tiene una alteración de conciencia, ¿no? Lo mismo, los tipos de alteraciones que podemos ver en los reflejos pupilares, en el reflejo motor o sensitivo. Todo esto ustedes ya lo han visto más en neurología. Para nosotros nos va a ocupar más las alteraciones psicopatológicas. Bien, empezamos entonces. Hay alteraciones cuantitativas y hay alteraciones cualitativas de la conciencia. En el examen no se va a preguntar algo tan específico, sencillamente se va a preguntar en términos generales grandes. Por ejemplo, la obnubilación, que es una alteración de la conciencia que consiste en una reducción general del estado de la conciencia en relación de su entorno. Hay grados de obnubilación, del más leve al más grave: embotamiento, somnolencia, sopor y coma, estado de coma. De nuevo, los grados de obnubilación
Embotamiento. El embotamiento es una disminución del estado de conciencia. La consecuencia inmediata del embotamiento, dice, la consecuencia inmediata del embotamiento de la conciencia es la disminución o retardo de las elaboraciones psíquicas. Le cuesta mantener la atención. Tiende a distraerse fácilmente. Puede estar desorientado. Entonces, el sujeto le cuesta mantener la atención cuando nosotros estamos preguntándoles en la entrevista. Se distrae con estímulos externos fácilmente, parece o puede estar desorientado a las preguntas de orientación. Los estímulos externos en los cuales él se está distrayendo fácilmente tampoco tiene una percepción nítida de estos estímulos. Le cuesta comprender a las preguntas, a veces no encuentra las palabras para responder, pero sí puede obedecer órdenes sencillas. Y vamos a notar el grado de dificultad, además una lentitud. Cuando el sujeto nos responde de esta forma, decimos que hay un grado de alteración de la conciencia que se llama embotamiento. Somnolencia. La somnolencia constituye un grado más intenso de obnubilación que el embotamiento. Hay una perturbación mayor de la función de alerta, que es otro componente necesario para la conciencia, ¿no? Entonces, hay un grado de perturbación en la función de alerta, la percepción, así como toda la actividad psíquica. Debido a la gran propensión al sueño, aparece pesadez y el enfermo tiende a quedarse dormido durante la entrevista. Entonces, es prácticamente difícil de valorar a un paciente en este grado de alteración o somnolencia. El soplo es otro grado de obnubilación aún mayor a la anterior. En este estado, el paciente se encuentra aparentemente dormido. En el anterior, por ejemplo, si nosotros hacemos uso de los estímulos intensos, nos va a responder el sujeto. En este estado, hacemos uso de estímulos muy intensos y el paciente difícilmente o parcialmente va a responder. Estímulos muy intensos pueden provocar algunas reacciones psicomotoras rudimentarias, como gesticulaciones o balbuceo de palabras o movimientos desordenados. Entonces, al hacer estímulos muy intensos, el paciente nos puede hacer una gesticulación con el rostro, puede balbucear alguna palabra o de repente hace un movimiento desordenado en este estado de alteración de conciencia.
Esto también lo han de haber visto en neurología. El estado de coma constituye el grado más extremo de obnubilación, donde hay pérdida completa de conciencia, es decir, está inconsciente el sujeto. Además hay pérdida de motilidad voluntaria, sensibilidad del lenguaje, y sí se conservan las funciones vegetativas. Y aquí utilizamos de nuevo la escala de coma de Glasgow, ¿no? Coma y muerte cerebral. Un paciente puede ser declarado afectado de muerte cerebral si el cerebro deja de responder a la estimulación y ya no aparecen reflejos pupilo-corneal, audio-ocular y óculo-encefálico, junto a apnea y un electroencefalograma plano durante al menos un periodo de tiempo de 30 minutos. Además, a estos criterios se aumenta o se agrega la presencia de dilatación pupilar. Eso es muerte cerebral. Los anteriores eran los trastornos cuantitativos de la conciencia, ahora vamos a ver los trastornos cualitativos de la conciencia. El delirium. El delirium es uno de los trastornos o alteraciones del estado de conciencia que ustedes van a ver muy frecuente en una sala de postquirúrgico, en una sala de medicina interna, en diferentes patologías. En el delirium hay una alteración de la conciencia con disminución de la capacidad para centrar, mantener o dirigir la atención, es decir, la atención está alterada. La alteración se presenta en un corto periodo de tiempo y tiende a fluctuar a lo largo del día. Es decir, el sujeto puede durante el día estar lúcido, coherente, y en algún momento del día empieza a tener los siguientes síntomas que vamos a ver más adelante. Generalmente se presenta esta alteración por alguna desestabilización de alguna enfermedad de base en ciertos grupos, que los vamos a ver más adelante, y en los postquirúrgicos. Se señalan 6 grupos de pacientes con mayor riesgo a desarrollar delirium. Los adultos mayores tienen un grado de propensión mayor al resto de la población. Los pacientes con VIH, los pacientes postquirúrgicos, en especial cardiológicos, los pacientes con quemaduras, los pacientes con lesiones cerebrales y los pacientes con enfermedades de drogodependencias, generalmente en la abstinencia. ¿Qué vamos a ver en un sujeto con delirio? Desorientación temporoespacial, pensamiento incoherente, es decir, va a hablar incoherencias, puede haber delirios, alucinaciones, generalmente de tipo visual, el ritmo circadiano del sueño está alterado, generalmente insomnio, si duermen durante el día, no pueden dormir durante la noche, inquietud psicomotriz o agitación psicomotriz.
temblor de acción, sudoración profusa, puede llegar a las convulsiones. Entonces, digamos un paciente adulto mayor que ha sido sometido a una cirugía, en el postquirúrgico, de repente todo va bien, todo está bien y de repente, generalmente, en horas del cambio de tarde a noche, empieza a presentar desorientación, no sabe dónde está, habla incoherencias, de cosas que no hay, puede, dependiendo del grado de, del tipo de su delirio y el grado de percepciones negativas que vaya a tener, alucinaciones visuales de contenido que le perturbe, que sienta que su vida está corriendo riesgo, entonces va a alterar su estado psicomotriz, se va a poner inquieto o alterado. Generalmente se tienen que hacer uso de contenciones físicas. Pasado un periodo de tiempo corto después de un inicio brusco, es decir, empezando las 7 de la noche, empieza a dejar alterarse y a presentar todas estas alteraciones citadas, y más o menos, digamos, entre 7:30, 8, 9, es diferente para cada paciente, otra vez vuelve a su estado de lucidez. Eso es un delirio. Anosognosia. La anosognosia es una alteración de la conciencia del yo corporal, en la cual existe una ausencia de conciencia sobre una parte del cuerpo. Se presenta generalmente en pacientes paralíticos, semipléjicos, es decir, estos sujetos que tienen esta parte afectada pueden referir sensaciones que producto de su enfermedad les sería imposible experimentar. Y eso es por una alteración del yo corporal de una parte del cuerpo. Miembro fantasma. Es otra alteración del yo corporal. Generalmente se presentan en sujetos que han sufrido, digamos, un accidente de tránsito y de repente le tengan que amputar algún miembro. Mientras más rápido, es decir, el sujeto no ha tenido en un accidente de tránsito, queda inconsciente, va de emergencias al hospital y de repente, producto de que un miembro no se puede salvar, le programan una cirugía para amputar, parte de estabilizar la otra parte orgánica. Cuando el sujeto está en el postquirúrgico, empieza a manifestar que tiene sensaciones en la parte amputada, digamos, en el pie. Entonces puede decir, me duele el pie izquierdo. A eso se refiere el miembro fantasma. Es otro cuadro que van a ver también en el área de cirugía. Asomatognosia. También es una alteración del yo corporal, donde el sujeto manifiesta la desaparición de su propio cuerpo. Personalidad doble o múltiple.
En este tipo de trastornos hay una alteración de conciencia donde en estas personalidades hay una personalidad predominante. El sujeto recuerda lo de la personalidad predominante, mas no recuerda lo de lo que hace en la otra personalidad. Si son dos personalidades, entonces digamos, Sara recuerda lo que hace la personalidad Sara, pero no recuerda lo que hace la personalidad María, para que me entiendan. La desrealización. La desrealización se acompaña de despersonalización. Se refiere a la sensación extraña, de extrañeza experimentada acerca de lugares donde siempre el sujeto ha vivido y lo percibe como cambiado, distinto o no reconocible. Por ejemplo, en esta alteración va a dar una vuelta al barrio de su casa que conoce, tiene que conocer, y de repente con la alteración va a decir que está el lugar irreconocible, cambiado, distinto. Estado crepuscular. También es de causa orgánica. En este estado, los sujetos, la alteración empieza igual de forma brusca, puede durar en casos raros hasta semanas, dura horas, días, en casos más raros semanas. En este estado los sujetos actúan de forma como automática, ¿no? Pueden hacer incluso actividades complejas como viajar. De repente entrando en este estado, es una persona que trabaja, digamos, 8 horas laborales, todos los días en una oficina tanto, y de repente entrando en este estado decide viajar. Se va de viaje, evidentemente, es decir, no va a razonar porque va a dejar su trabajo. Viaja, hace de forma correcta todas las actividades que tiene que hacer durante el viaje que haya decidido, es decir, toma el autobús, llega a destino, se va a un alojamiento, pasea por los lugares que tiene que pasear y de repente despierta de este estado y pues, ahí es donde se da cuenta de que está en un lugar donde no debería estar y no recuerda cómo sucedió que él está ahí, porque está, digamos, en una semana laboral y él debería estar trabajando. También pueden ocurrir en estos, en este estado, episodios de agresividad, de violencia, de propensión a transgredir normas sociales. De este estado, por ejemplo, muchos delincuentes se quieren agarrar para fingir de que ellos no recuerdan nada de lo que haya sucedido, digamos, en el delito que hayan cometido. Se va a terminar y nos falta todavía mucho. Se corta y volvemos a entrar. Este estado, el sujeto tiene alterada la actividad psicomotriz, el lenguaje. Eso quiere decir que el sujeto puede quedar parado, inmóvil, durante, sin específico la cantidad de tiempo, durante un periodo muy largo,
sin moverse, digamos parado, le preguntamos y no nos responde, hay un mutismo selectivo, le hacemos todas las preguntas referidas a la valoración de, digamos, su estado de conciencia. Digamos, lo que estaba sucediendo durante la entrevista, pasado este estado. No sé qué pasa con sus compañeros. Todo el rato están entrando, saliendo, entrando, saliendo. Bien, ejemplos de situaciones que pueden causar estupor. Personas que hayan estado presentes en desastres naturales. También en este tipo de enfermedades, en el síndrome conversivo, también en el trastorno depresivo. También en la catatonía, que se denomina estupor catatónico. Más adelante vamos a hablar sobre las alteraciones en psicomotricidad y van a poder entender acerca de esta alteración psicomotriz. También en el mutismo aquinético. Bien, a ver. En el síndrome estamos viendo en qué enfermedades no orgánicas, porque no es de causa orgánica, se presenta el estupor. Hemos mencionado las enfermedades y también situaciones donde el sujeto sufre emociones intensas, como por ejemplo un desastre natural. No necesariamente esto ocurre en un enfermo, es decir, en una persona que tiene una enfermedad mental de base, ¿no? Eso puede ocurrir en cualquier sujeto. El estupor de conversión en el síndrome conversivo. El síndrome conversivo es una alteración, es un trastorno donde vamos a hablar mucho más adelante, pero la paciente o el paciente aparenta tener, por ejemplo, una crisis convulsiva tónico-espástica. Pareciera que presenta muchos síntomas neurológicos. Recientemente había en el hospital una paciente internada que parecía neurológica y no movía, decía que no podía mover la parte izquierda de su cuerpo, brazo, pierna. Le hacían la valoración neurológica y responden, ¿no? Tiene reflejo motor sensitivo. Sin embargo, cuando se le da órdenes directas
de movimientos concretos. Ella dice que no puede hacerlos cuando logró hablar, porque hubo un momento donde en este estado no respondía para nada las preguntas. Entonces, el paciente no respondía absolutamente nada de lo que se le preguntaba. Estaba con mutismo selectivo. Y con la parte del cuerpo aparentemente inmovilizada. En el trastorno depresivo, generalmente en depresiones que casi ya no se ven, de tipo melancólica, llegaban a presentar este tipo de estupor depresivo. No es un síntoma frecuente en la depresión, pero se dice que se presenta generalmente en los pacientes que presentan ideación de muerte o suicida. El enfermo presenta una marcada tristeza, que es un síntoma de la depresión. A diferencia del catatónico, muestran cambios en su tono afectivo cuando se habla de asuntos que tienen una carga emocional. Menciono el catatónico porque en este trastorno depresivo entran en un estupor depresivo, el sujeto va a aparecer totalmente inmóvil, como mucho, que es un síntoma del estupor, pero entiende todo lo que se le está hablando, y aunque no responda, cuando se toca algún tema específico con una connotación emocional para este sujeto, va a responder. Eso quiere decir que vamos a ver que va a querer llorar o se va a poner más triste. En el estupor catatónico, la catatonía es una alteración psicomotriz que se presenta en la esquizofrenia. Había una esquizofrenia de tipo catatónico. No es muy frecuente ahora, antes era más frecuente. En este estado van a mostrar generalmente rígidos en su expresión facial, como es un síntoma del estupor, inmóviles, ¿no? A veces los ojos permanecen como con una vivacidad, a eso se refiere, y este contraste les muestra como si miraran a través de una máscara. El paciente suele presentar en estos casos otra sintomatología psicótica, como la que estaba mencionando, la esquizofrenia, y menciona otros síntomas de alteración psicomotriz, que es la flexibilidad seria y la obediencia patológica, que eso lo vamos a ver más adelante para que no se confundan con tanta información. En el mutismo aquinético, el sujeto permanece inmóvil, sin hablar, pero a diferencia de estos otros, sigue todos los movimientos del entrevistador con los ojos, o sigue con los ojos los estímulos externos, los estímulos ambientales externos. Y se da en lesiones en áreas específicas del cerebro. Bien. Por último, la hipnosis es una inducción artificial. Es la provocación de una alteración de la conciencia. Se caracteriza por una
elevada sugestionabilidad, es decir, uno de los requisitos indispensables para poder ser inducidos a la hipnosis es que seamos altamente sugestionables. La hipnosis todavía sigue siendo un fenómeno de la conciencia sorprendente y de difícil explicación. Los últimos pasos científicos con relación al estudio de la hipnosis indican que esta puede depender del trabajo de algunas neuronas. La hipnosis de un individuo dependería de su capacidad para inhibir el trabajo de ciertas neuronas en beneficio de otras encargadas de fabricar neurotransmisores como la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre las alteraciones del estado de conciencia? Bueno, los escucho. Doctora, en el examen tiene algo parecido con la orientación también. No lo escucho bien. Que estaba hablando. Cuando estaba hablando, el tema de conciencia se asemeja al examen de orientación. Sí. Tiene un parecido. Entrecortado. No sé si soy solo yo o sus compañeras también le escuchan entrecortado. ¿Se escucha, sí? ¿Lograron escuchar? Se escucha despacito. ¿Perdón? No se escucha bien. No se escucha muy bien. Le decía, doctora, que el examen de conciencia tiene que ver algo con la orientación. ¿Se asemejan los dos? Tal vez es su señal de usted, no se le escuche, pero lo puede escribir por el chat. Dice si el examen de conciencia tiene que ver algo con la orientación. Sí, eso dijo. Pero si se escucha bien. Debe ser la mía porque todo lo estoy escuchando ya entrecortado. Pueden escribir por el chat si ustedes me escuchan bien. Si ustedes me escuchan bien, escríbanme por el chat. Su pregunta. Pero dentro de lo que logro entender de su pregunta, que no sé si será la que me quiere decir, es que sí, fenómenos relacionados como la atención, la orientación, la concentración y otras funciones psíquicas están implicadas en la alteración de la conciencia. Sí. No tengo ni una pregunta en el chat.
habíamos mencionado, no sé si habrá estado en las anteriores clases, el compañero que preguntó, que habíamos llevado el tema de atención, orientación. Habíamos mencionado que estos temas, estos 3 temas, están muy ligados y estábamos dejando las alteraciones del estado de conciencia precisamente a lo último porque era como que el más complicado y largo. Los otros son temas más cortos. ¿Alguna otra pregunta? Tu compañero dice que ya le respondí. No, doctora. Perfecto. Muy bien, entonces nos vemos el siguiente martes